Hay un personaje del que hoy en día poco se habla, un personaje que aparece solamente durante la saga de Alabasta, más específicamente, durante el arco de Little Garden. No se sabe dónde nació, ni cómo llegó a ocupar una posición tan alta en una organización como Baroque Works. A diferencia de la mayoría de los agentes oficiales, exceptuando a Mr. Four, ella no posee las habilidades de ninguna fruta del diablo, siendo el agente de mayor rango sin acceso a una de estas. Ella es la acompañante de Mr. Tree, con quien comparte jerarquía. A pesar de tener apenas 16 años, su nivel de poder solo está por debajo del presidente de la organización, Mr. One, Mr. Two y sus respectivas acompañantes. Durante la pelea librada en Little Garden, Marianne utilizó varias de sus habilidades, las cuales tienen la característica de influir en las emociones del objetivo. Una de ellas es el Warai no Kiro, o bien, amarillo de la risa. Esta le causó a Luffy una risa incontrolable que, sin provocar daño al afectado, detuvo momentáneamente la pelea. También utiliza el verde de la calma, Nagomi no Midori, causando que su oponente entre en un estado de relajación, parando la pelea, y en este caso poniéndose a tomar té junto a Luffy, cosa que no pasa del todo desapercibida, ya que nos recuerda a la fiesta del té, una costumbre que constituye uno de los eventos más importantes para la ex Yonko, Charlotte Linlin, más conocida como Big Mom. Durante los sucesos de la mini historia, Marianne utilizó nuevamente esta habilidad con el fin de crear una alianza con un pterodáctilo, para que los ayude a salir de Little Garden, lo cual establece que sus habilidades funcionan en cualquier ser vivo. Sin embargo, el verde no es un color que ella posea naturalmente en su paleta, sino que lo puede generar mezclando el amarillo de la risa, junto con el azul de la tristeza. Este último nunca fue utilizado de forma independiente, pero podemos inferir que su efecto es similar al de los fantasmas que Perona controla a través de su fruta Joro. Este detalle también nos confirma que Marianne tiene acceso a muchos más colores de los que se pueden ver en su paleta, dado que al mezclarlo siempre obtendrá combinaciones nuevas. Uragiri no Kuro, o negro de la traición, es otra de las habilidades que utilizó contra Luffy, dejando una marca en el piso, y causando que éste haga todo lo contrario a lo que le pedía su tripulación. Podría parecer algo muy simple, pero, imaginen las posibilidades. Realmente puede poner en problemas al enemigo, al igual que el Togyu no Aka, o rojo del toro furioso, el cual desvía todos los ataques hacia el sello haciendo alusión a la capa roja de los toreros. Una característica interesante de las habilidades de Golden Week es que la trampa de color puede ser pintada tanto en el entorno, como en la ropa, o incluso en el cuerpo de alguien y el efecto será el mismo. Probablemente dominar cualquier tipo de haki no sería de ayuda en una pelea contra ella. Sin embargo, el gran punto débil de estas técnicas es que, al ser pintura fresca, el sello puede ser borrado, limpiado o corrido por un tercero. Esto no quita que de todos modos, sus habilidades tienen notables ventajas. Son sumamente versátiles ya que se pueden utilizar a corta y larga distancia, y se ejecutan con un gasto de energía mínimo, llegando a controlar a Luffy, persona que se convertiría en Yonko poco después. Existe otro personaje que lleva como su arma principal un pincel, Kanjuro, presentado durante la saga de Dressrosa. Aunque él, a diferencia de Golden Week, sí depende de los poderes otorgados por una fruta del diablo, en este caso la Fude no Mi. No podemos negar ni afirmar que ellos dos hayan estado vinculados, pero existen motivos para sospechar que sí. Golden Week es un personaje con un diseño llamativo y único. Todas sus prendas se destacan, pero una de ellas llama especialmente la atención. Nos referimos a la camisa que siempre usa abierta cuyo singular estampado nos hace pensar en el uniforme típico de los boinas blancas, soldados de Dios, y habitantes de la Isla del Cielo. Curiosamente, en este mismo lugar es en donde se pueden encontrar las ruinas de Shandora, también conocida como la Ciudad de Oro, lo cual nos sugiere una conexión directa con el nombre clave de Marianne, Golden Week. Los que siguen One Piece seguramente ya estén familiarizados con el concepto de la voluntad de la D, y todo lo que conlleva tener esta inicial en el nombre. Se ha asociado con la libertad, los cambios, el destino, y los sueños. Algunos de los poseedores conocidos son
Monkey D. Luffy, Jaguar D. Sol, Marshall D. Teach, o el mismísimo rey de los piratas, Goldie Roger. La única aparición de Marian además de en el arco de Alabasta, se dio en la mini historia titulada La Operación Reunir a Baroque Works de Miss Golden Week, en la cual libera de la cárcel a sus ex compañeros. En esta aventura se la ve usar una de las habilidades más impresionantes que se haya visto en toda la serie, el Colors Trap, arcoíris de los sueños que te transforma en lo que desees. Literalmente crea un enorme arcoíris circular con su pincel en todo el cielo. El efecto de este es revelar el mayor sueño de las personas, y ayudarlos a cumplirlo. Tener la capacidad de hacer algo así no es algo común, y es inevitable relacionarlo con la D. Esto parece dar una pista sobre la verdadera identidad de Golden Week. ¿Será que lleva la voluntad de la D? Durante años la D, que el rey de los piratas llevaba en su nombre, fue ocultada bajo el título de Gold Roger. ¿Es posible que el caso de Marian sea similar? En la mini historia se puede ver a Marian luciendo en su cabeza la mitad superior de una manzana roja, lo cual es curioso, dado que uno de los personajes más misteriosos, cuyo aspecto fue revelado hace apenas unos meses, lleva exactamente el mismo accesorio. Obviamente nos referimos al Dr. Vegapunk. Otra observación importante se puede hacer respecto de la ubicación de la hoja de la manzana. Es sabido que en One Piece existe algún tipo de significado en el lado izquierdo de las cosas. Las cicatrices de Shanks, Sabo o Luffy, el tatuaje de dragón, entre otras. Habiendo ya explorado todas las relaciones que se pueden suponer entre Marian y varios elementos fundamentales de la historia que nos presenta One Piece, y, considerando la narrativa que Oda maneja, podemos inferir que Golden Week, a pesar de su corta aparición, es uno de los personajes más interesantes de la franquicia.